Buenas y bienvenido al canal educativo del profesor Beltrán. En esta oportunidad vamos a resolver el ejemplo número 1 del capítulo correspondiente campo eléctrico del curso Física de quinto año. Y no olviden de suscribirse en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Problema: campo eléctrico. Calcular el campo eléctrico en el punto P usando el método de las componentes. Primero, represente los vectores en el punto P. Segundo, hallar el ángulo que forma el campo 2 con el eje de las X. Tercero, determine las componentes de cada campo. Cuarto, hallar la magnitud de cada campo en el punto P. Y por último, determine el campo total con sus componentes. Como podemos observar, aquí tenemos una partícula Q2 positiva, cuyo valor es de 3 por 10 a la menos 6 coulomb, separada de otra partícula Q1, 0.5 metros, y aquí hay 0.5 metros, y la carga Q1 vale 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Queremos determinar el campo eléctrico en el punto P. Como vemos, como hay dos partículas, una partícula 1 y una partícula 2, entonces se van a generar dos campos. Un campo creado por la partícula 1 y un campo creado por la partícula 2. Como esta partícula es positiva, el campo de la partícula 2 en este punto vectorialmente este campo diverge, es decir, el campo tiende a alejarse. Como podemos observar aquí, vemos que el vector campo eléctrico 2, la flecha va en esta dirección, indicando que el campo se está alejando. Y tenemos entonces la representación del vector del campo número 2. Vamos entonces ahora con el campo de la partícula 1. La partícula número 1 también es positiva. En otras palabras, en el punto P, el campo creado por la partícula 1 en el punto P también diverge. En este caso se aleja, va hacia arriba. Y tenemos entonces la forma vectorial de los dos campos, o sea, la forma gráfica, campo 1 y el campo 2. Para seguir con el desarrollo del problema, necesitamos calcular el ángulo que forma el campo 2 con el eje de las X. El campo 1, como es vertical, va a tener una sola componente, que es la componente a lo largo del eje Y. Mientras que el campo número 2, como es oblicuo, ¿ok?, va a tener dos componentes, una componente en X y una componente Y. Pero para hallar esas componentes necesitamos el ángulo que forma el campo eléctrico con el eje de las X. Si calculamos el ángulo aquí, este ángulo que está aquí va a ser exactamente el mismo ángulo que tenemos aquí. Es decir, el ángulo θ que se va a formar aquí, como esta es la misma línea y esta recta es paralela a esta recta, vean, los ángulos son iguales. ¿Y cómo podemos determinar el ángulo que forma esta línea con el eje horizontal? Vemos entonces que conocemos al cateto opuesto y también conocemos al cateto adyacente. La relación matemática en forma trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente es la tangente, es decir, que la tangente del ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es 0,7, dividido entre el cateto adyacente, que es 0,5. Y nos queda entonces que θ va a ser la tangente a la menos 1 de 0,7 entre 0,5, que es 1.4, y el ángulo θ nos va dando 54.5 grados. Ok, una vez que tenemos entonces el ángulo que forma el campo con el eje de las X, vamos entonces que el campo total en el punto P sería la suma del campo 1
más el campo 2. Vamos primero a calcular el campo 1. Vea, el campo 1, como tiene una sola componente en el eje de la Y, entonces va a ser igual a su magnitud, que es 1, dirigido en la dirección J positivo. Nos faltaría entonces, para hallar el vector campo eléctrico 1, determinar su magnitud. Entonces, ¿cuál es su magnitud? Vean, su magnitud sería, utilizando la ecuación de campo eléctrico, sería K multiplicado por la carga 1 por la distancia que hay de la carga 1 al punto P al cuadrado. Esto sería entonces, campo 1 va a ser igual, su magnitud va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 6 dividido entre 0.7 al cuadrado. Desarrollando esto me da entonces 110,20 newton sobre coulomb. Metemos este valor aquí en la ecuación y nos queda que el campo 1 en forma vectorial nos da entonces 110,20 en dirección J. Perdón. Ya tenemos entonces el campo 1. Vamos a desarrollar el campo 2 ahora con su componente. Observen que el campo 2, como es oblicuo, tiene una componente en X, ¿vean? Y una componente en Y. Aquí lo vemos en la figura, ¿vean? Tiene dos componentes. Una componente en X y una componente en Y. Y en este pequeño triángulo, la componente en X es el cateto adyacente y la componente Y es el cateto opuesto. Vean, en este triángulo que tenemos aquí. Y vemos entonces que el campo 2, le acabo de decir, va a tener dos componentes. Una componente en X, dirección Y, y una componente en Y, dirección J. ¿Y cómo calculamos la componente 2X y la componente 2Y? Bueno, eso la calculamos por senos y cosenos. Recuerden que el coseno del ángulo θ, el ángulo θ que ya lo conocemos, recuerden que θ nos dio 54.5 y el coseno del ángulo sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es E2, ¿verdad? Sería entonces, coseno de θ va a ser igual a la componente E2X, que es el cateto adyacente, dividido entre la magnitud del campo, que es el campo 2. Entonces despejamos E2X y nos va a dar igual a E2 por el coseno de θ. Pero no conocemos, disculpen aquí, y la componente Y, si la componente X es con el coseno, la componente Y automáticamente es con el seno. Vean, E2 por el coseno y la componente 2Y sería E2 por el seno de θ. ¿Qué nos faltaría entonces conocer aquí? Nos faltaría conocer la magnitud del campo 2. Y el campo 2 sería entonces igual a la constante K por la carga 2 por la distancia que hay de aquí hasta aquí, que no la conocemos. Pero esta distancia que hay de aquí a aquí es R2. Y observen que esta distancia que está aquí en este triángulo corresponde a la hipotenusa del triángulo que está aquí abajo. En otras palabras, R2 al cuadrado, vean, R2 al cuadrado sería este al cuadrado, 0,5 al cuadrado más 0,7 al cuadrado. Y esto nos da un valor de R2 al cuadrado, va a ser igual entonces a 0,74 metros al cuadrado. Introducimos el valor de R2 aquí, el valor de K y el valor de Q2. Y vamos a encontrar, vean, desarrollen ustedes también, que el campo 2, multiplicando arriba y dividiendo abajo, nos va a dar un valor de 36.49 newton en sobre coulomb. Vean entonces, resumiendo aquí, vean que el campo 2, entonces recuerden que va a tener una componente en X dirección Y y una componente Y dirección J. Y la componente X nos dio E2 por el coseno del ángulo, que es de 54.5, y ya encontramos el valor del campo 2. Recuerden que el campo 2, componente 2X, será igual al campo 2, que nos dio 36.49
multiplicado por el coseno de 54.5 y la componente 2 del campo nos dio entonces 21,19 newton sobre coulomb. Vamos a hacer lo mismo entonces para hallar la componente 2y, que sería igual a E sub 2 por el seno de 54.5 y la componente 2y nos da 36.49 por el seno de 54 y la componente 2y entonces nos dio 29.70 newton. Recordando que el campo total, el campo 2 entonces, vamos a introducirlo en su ecuación, vamos a colocar cuánto nos dio la componente 2x, aquí la tenemos. ¿Cuánto me dio la componente 2y? Aquí la tenemos. Vamos a introducir este valor y este valor aquí en esta ecuación. Y nos queda entonces que el campo 2 va a ser igual a 21,19 en dirección Y más 29.7 en dirección J. Y por último, el campo total en el punto P sería el campo 1 más el campo 2. El campo 1, recuerden que nos dio 110. Recuerden que el campo 1 era esto, 110.20 en dirección J, más el campo 2, pero el campo 2 es todo esto que está aquí, observen, y nos da entonces 21.19 en I más 29.70 en J. Vectorialmente ahora se suman las I con las I y las J con las J. Aquí estamos observando que hay una sola I, que es 21.19, lo colocamos, 21.19 I, y hay dos J, 110,20 más 29.70, y esto nos da un valor entonces de 139.9 dirección J newton sobre coulomb. Y esto es el campo total en forma vectorial en el punto P. Bueno, espero que este ejemplo correspondiente al capítulo de campo eléctrico, del cálculo del campo eléctrico por sus componentes, les sirva de mucha ayuda en este capítulo correspondiente al campo eléctrico. Y no olviden de suscribirse en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Gracias y nos veremos entonces en la próxima sesión de problemas.